A través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola, David. Y en este primer bloque dedicado a la educación, Cristian, las noticias proceden de la infancia. Así es, porque Chile, a pesar de suscribir el ideal de erradicar el trabajo infantil para el año de 2025, que es un compromiso que realiza la Organización Internacional del Trabajo, aparecen unas cifras bastante preocupantes al respecto y que no se condicen con esta suscripción a la promesa, ¿cierto? Tenemos que en el año 2012, la encuesta de actividades de niños y niñas y adolescentes desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social arroja que existía una cifra de 219.624 menores de edad realizando trabajos económicamente asociados a lo laboral, ¿cierto? Lo cual representa el 6,6% de la población de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. Si nosotros ponemos en perspectiva estas cifras y pasamos al año 2018, lo que vemos es justamente esta cifra preocupante y que justamente no se condice con la suscripción al compromiso de erradicar el trabajo infantil, porque del 6,6% pasamos al 6,9%. Es decir, alrededor de 230.000 niños en situación de estar realizando trabajos económicamente asociados al trabajo, ¿cierto? Y tenemos también que, evidentemente, el 70% de esta cifra equivale a los quintiles más bajos de ingreso. Al respecto, Fernando Arab, ministro subrogante del Trabajo y Previsión Social, señala que tenemos un compromiso férreo con los niños. El poner a los niños primeros en la fila significa también erradicar cualquier forma de trabajo infantil, lo cual se presenta como una contradicción flagrante si tomamos en cuenta las cifras. Y sobre todo porque si también vemos otros elementos que tienen relación con este fenómeno, con este lamentable fenómeno, vemos que las infracciones a empresas en relación al trabajo infantil han caído en un 31% entre el año 2017 y el 2018, según información de la Dirección del Trabajo, David. Qué complejo, porque, claro, efectivamente tú mencionas ahí un horizonte que es un compromiso del Estado de Chile a nivel internacional sobre la erradicación de todas las formas de explotación del trabajo infantil a 2025. Esto es una promesa que vienen haciendo varios gobiernos. Así es. No uno. Esto parece que en algún minuto dio algún rédito electoral, porque es un eslogan del que se ha colgado una buena cantidad de administraciones a la fecha. Pero la evidencia, como tú señalas, muestra que la situación va en sentido absolutamente contrario. Incluso aquí tenemos cifras que pasan por encima del crecimiento demográfico. Así es. Eso, por una parte. Es decir, aquí se ha incrementado el número de menores que laboran por razones económicas, es decir, que laboran forzadamente, no por opción, como bien indican los quintiles a los cuales se dedica, ¿verdad?, este segmento. Pero de otra parte, también uno tendría que considerar que en la última década se ha disparado la proporción que del global de la población es la tercera edad, que tampoco es población en general económicamente activa.
Entonces, aquí se está produciendo una situación, de hecho, sumamente compleja, de pauperización de las condiciones de vida de los niños. Y aquí yo quiero subrayar algo bien importante. Es tanto el peso de este indicador que mencionas tú para el caso de Chile, que en Chile los niños son los más pobres de la sociedad. Medidos como segmento etario, son los más pobres de la sociedad. Entonces, pretender ser un país desarrollado, como le gusta tanto decir a las autoridades, y de nuevo, autoridades de distintas administraciones, Claro. Choca frontalmente con esta cifra que se dispara a 230.000 muchachos que desde los 5 años en adelante trabaja por algo de dinero en condiciones absolutamente ilegales, pero además de generación de nueva vulnerabilidad. Y esto, por otra parte, tiene además componentes que vuelven a establecer niveles de discriminación. Por ejemplo, aparece un dato bien preocupante de que ha venido sostenidamente creciendo la proporción de niñas que ha debido ingresar al mundo laboral. Así es. Tenemos que, si tomamos en cuenta las cifras de los años 90, el porcentaje femenino en ese aspecto era del 32,2% y se dispara a un 45,6%, una cifra totalmente reveladora. Claro. Eso, bueno, aquí hay muchas autoridades que se han llenado la boquita hablando de políticas de género. Claro. Y aquí ya tenemos un nuevo proceso regresivo en ese plano. O sea, no solo se dispara la cifra en general, sino que en particular desde el punto de vista de la participación de las niñas en este flagelo. Y por otra parte, se produce una brecha muy relevante entre los niños que viven en la ciudad y los niños que viven en las zonas rurales. Claro, porque también tenemos cifras al respecto, ¿cierto? En el entorno urbano corresponde a un 6,1% y en el entorno rural también hay una brecha importante que es del 9,7%, donde las escuelas también empiezan a sufrir este fenómeno de cierre y fusión, que empiezan a dificultar el acceso también desde la población rural a las escuelas. Eso está bien complicado porque recordemos, Cristian, que este gobierno ha hecho nata de un discurso relativo a la educación de calidad, al acceso justo a la enseñanza, ¿verdad? Y lo que tenemos es un bolsón creciente de niños que no tiene posibilidades de estudiar. No solo no tiene las posibilidades de acceder a una buena educación en determinados establecimientos, sino que derechamente no puede ir a estudiar porque tiene que trabajar. Entonces, ¿a quién le importa eso? Es decir, nosotros no podemos abstraer las cifras de educación del país, estandarizadas y cualitativas, de las condiciones materiales que hacen posible educarse. Y aquí entonces tenemos un fenómeno preocupante porque en lugar de sofocarse el trabajo infantil, se está creciendo en Chile, ¿ah? A pesar de todos los discursos exitistas de nuestros gobernantes cuando viajan al exterior. Tenemos una población infantil trabajando que va creciendo, tenemos una participación femenina infantil que va creciendo, tenemos una brecha que desfavorece notablemente
a los niños que viven en el campo como si nacer en el campo fuera una especie de condena a priori. Claro. ¿Ah? Y ahí tenemos lo que mencionas tú además, es decir, esta situación del impacto y la correlación que se puede establecer entre trabajo infantil en zonas rurales y el hecho de que la escuela rural, como figura fundamental, no solo de los procesos de alfabetización, sino que de formación en grados sucesivos de la enseñanza formal, está desapareciendo. Y lo están diciendo todos los especialistas. No es que yo sea amigo de los especialistas, ojo con eso, este es un país lleno de especialistas y analistas de educación y miren la situación que tenemos. Me refiero a las cifras, me refiero a los datos. En Chile, el número de escuelas rurales es equivalente más o menos a algo más de la cuarta parte del total de escuelas del país. En Chile tenemos alrededor de 12.000 escuelas. Pero el número de niños por cada una de esas escuelas rurales es diminuto, por una parte. Y sobre la base de ese dato administrativo es que las autoridades están cerrando las escuelas. Quedan pocos niños en esta escuela, entonces la vamos a cerrar. Claro, hay un criterio económico ahí que no se sostiene con las políticas educacionales. Hay un criterio sumamente economicista, que es administrativo y no educacional. Y el problema es que al haber menos escuelas rurales cada vez, entonces unas están quedando más lejos de otras. Entonces, si ya era difícil que esos niños que además tienen que trabajar para vivir puedan acceder a uno de esos establecimientos, y allí hay que caminar kilómetros y kilómetros en condiciones bastante adversas. Y esto es algo que no sale de la nada y está siendo observado también, porque sin ir más lejos, desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural se subraya esta necesidad de poner atención y fortalecer la educación rural. Juan Fernández desde esta organización señala que, por pequeños que sean, representan un espacio social y comunitario valioso que ofrece oportunidades para la cultura, y que justamente a partir de este criterio económico, donde se reduce el acceso, justamente eso es lo que se cercena, ¿cierto? Y es precisamente el rol que tiene la educación en ese sentido, a través de una política pública. Así es que efectivamente hay una mirada pública al respecto. Sí, yo quería meter el dedo en una llaga, Cristian, también, porque en Chile se está empezando a hablar crecientemente de educación rural respecto de contenidos. Y quiero poner una voz de alerta respecto de eso. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Que los niños que nacen en el campo tienen que estudiar unas materias distintas que los niños que nacen en la ciudad, que crecen en la ciudad? Lo que estamos queriendo decir con educación rural es educación para la vida productiva en el campo. Es curioso, pero si uno mira la documentación que existe al respecto reciente, apunta efectivamente a eso. Puesto que viven acá, entonces están determinados a llevar una vida productiva en este ámbito, y entonces vamos a subordinar la educación que reciben a aquello. Ninguna posibilidad de movilidad social en ese sentido. Desde luego, ni una posibilidad de movilidad social, pero además lo que importa de la educación es que transmita herramientas de comprensión de la realidad, no datos. Si por educación rural aquí hay gente que está entendiendo familiarizar al niño con una maquinaria agrícola, entonces me parece sumamente peligroso, porque eso no es educación, y luego se está generando una ciudadanía de segunda clase. Claro. Entonces hay que estar muy alerta a cómo ese discurso empieza a copar
el espacio de debate en la materia. Es patético lo que dice el ministro subrogante citado por ti, Arab, cuando plantea que hay un compromiso tremendo del gobierno con los menores. Pero si eso es compromiso, ¿cómo sería si no fuera compromiso? Si esta situación es gravísima. Así es que yo, Cristian, prefiero pasar a la música y que le dediquemos a estas autoridades con las cosas que andan diciendo el vals de los monstruos de Jan Tiersen. Escuchábamos el Vals de los Monstruos de Jan Tiersen en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en esta segunda sección que dedicamos a la actualidad científica, el tema procede de la biología, pero en particular de la que dice relación con la reproducción humana. Sí, muy interesante lo que tenemos acá porque un experimento valida la hipótesis de un modelo ovulatorio homólogo al orgasmo femenino. El pasado 30 de septiembre, la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos dio a conocer el resultado de una prueba experimental que intenta comprobar que el orgasmo femenino tiene su origen en un tipo ancestral de ovulación, pues sus mecanismos son homólogos. La investigación fue diseñada por la doctora Mijaela Bavlisev, profesora de la Universidad de Cincinnati y especialista en filogenética molecular, el estudio de la biología evolutiva que determina el parentesco entre las especies, y el doctor Gunther Wagner, genetista evolutivo y profesor de la Universidad de Yale. Ambos han orientado su trabajo de laboratorio al origen evolutivo de la concepción. Precisamente, ante la interrogante que plantea el orgasmo femenino al no contribuir en la reproducción, publicaron en 2016 una investigación titulada El origen evolutivo del orgasmo femenino, a partir de la premisa de que las funciones importantes de un órgano requieren procesos complejos. ¿Cómo es posible que el orgasmo femenino, que involucra un complicado proceso neuroendocrino, no tenga un objetivo? Los investigadores rastrearon un posible rol en una ancestral forma de ovulación
que sigue presente en mamíferos como los conejos y los gatos. En estas especies la ovulación no se produce de forma espontánea, como en los humanos y en los grandes simios, sino que es solo llevada a cabo en el momento mismo de la cópula. Las conclusiones de dicho estudio aseguran que el orgasmo femenino sigue un proceso homólogo al de esta ovulación inducida por el coito, es decir, el orgasmo debió haber cumplido la función de estimular la ovulación, lo que explica que en un comienzo las hembras tuvieron el clítoris dentro del canal copulatorio. Según los autores, aspectos sociales de ciertos mamíferos promovieron una evolución hacia la evolución endógena y por tanto sin la necesidad del coito, quedando el orgasmo como un vestigio del proceso anterior y produciendo el desplazamiento del clítoris hacia la vulva, pues ya no era necesaria su estimulación directa para la reproducción. En este nuevo estudio, titulado Una prueba experimental del modelo homólogo ovulatorio del orgasmo femenino, Pavlicev y Gunther intentan poner a prueba su hipótesis con conejos blancos, cuyas hembras ovulan durante el coito. El experimento consistió en el tratamiento con fluoxetina, un antidepresivo que actúa inhibiendo la absorción de serotonina y que es conocido por producir anorgasmia como efecto secundario. Si realmente el orgasmo cumple una función similar al de la ovulación inducida, el fármaco debería reducir el número de ovulaciones en las hembras. En una primera instancia, 5 hembras recibieron dosis diarias de fluoxetina durante 14 días y otras 5 no. Ambos grupos fueron inducidos al coito en el último día de tratamiento. Al extraer los ovarios, se observó que el grupo sin medicamentos presentó un promedio de 12 ovulaciones, mientras el grupo intervenido presentó 7,2, lo que significa una disminución del 30%. En una segunda instancia, se intentó probar si esta baja se debió a un efecto periférico en el ovario o si realmente afectó al sistema nervioso central. Para ello, se administró gonadotropina, la llamada hormona del embarazo, pues su incremento se produce en dicha instancia. Con esto se esperaba inducir la ovulación sin el coito, de manera que la hormona actuara como un simulacro. Nuevamente se realizó la prueba en 2 grupos, uno de 5 hembras tras los 14 días con fluoxetina y otro sin el fármaco, y el primer grupo presentó 11 ovulaciones y el segundo 12, lo que no es una diferencia estadísticamente significativa. Y además es un resultado similar al que se obtuvo en las hembras que ovularon inducidas por la cópula y sin fluoxetina. Por tanto, el efecto del fármaco se produce en el sistema nervioso central, quedando en evidencia su relación con el mecanismo del orgasmo femenino. Argumentamos que nuestros resultados con fluoxetina en conejos apoyan la hipótesis de que la ovulación copulatoria en conejos es homóloga al orgasmo femenino en humanos, afirman los autores, aunque señalan que son necesarias más pruebas con este mismo enfoque comparativo, pues existen factores que pudieron alterar los resultados o bien puede parecer insuficiente una baja del 30% en la ovulación. Sobre esto aclaran que hablar de homología entre distintas especies no implica la identidad de los procesos comparados. No es particularmente problemático que los procesos en las especies existentes se vean afectados en diferente grado. Un tema bastante relevante porque la verdad es que se han hecho hartas investigaciones sobre este asunto y nosotros vivimos en una cultura que vive divorciando, particularmente en Occidente, el orgasmo femenino de la fecundación, al punto que en la enseñanza primaria se considera obvio, como dicen muchos profesores, que no haya un vínculo entre las dos cosas. Y toda la evidencia
de las últimas décadas, sin embargo, nos están indicando exactamente lo contrario. Hay estudios previos a este, Cristian, que ya lograban establecer que en una serie de mamíferos que vivieron hace más de 65 millones de años, en una función análoga a la que se plantea acá, el clítoris estaba ubicado al interior de la cloaca cuando no existía vagina aún, evolutivamente, y que en el momento del orgasmo el clítoris estallaba y cumplía la función de una suerte de campanilla que liberaba un óvulo. Desde luego, esta investigación a la que aludes tú viene a complementar y a reforzar justamente aquello. Y lo interesante es que cada año que pasa, de todos los últimos años, se ha producido el registro de nuevos hallazgos de clítoris más antiguos que cumplen esta función. Si nosotros hubiésemos conversado esto hace 5 años, estaríamos hablando de uno de una antigüedad de 80 millones de años, ¿ya? Encontrado en un pequeñísimo lagarto, ¿ya? Y ahora ya se habla, todas las últimas investigaciones, de alrededor de 145 millones de años, el primer registro de una anatomía clitoridia y que nos remite, por una parte, a especies de procedencia submarina y más tarde a ya algunos mamíferos. Pero estamos hablando de 145 millones de años. Quizás sea interesante señalar no solamente desde esta investigación que tú citas, el hecho de cómo la evolución de la especie va mostrándonos este vínculo entre fecundación, ojo, no fecundidad, fecundación y orgasmo. Pero por otra parte, quizás sea bueno también aprovechar estos mismos datos para reforzar una idea muy desconocida en nuestra cultura. El clítoris es un órgano mucho más antiguo en la evolución de las especies que la vagina. Sin embargo, la vagina ha venido a ocupar una especie de lugar símbolo, ¿verdad?, de la descripción de lo que los modelos de estandarización consideran lo anatómicamente femenino para las especies animales, ¿ya? Pero no, ahí hay un órgano mucho más antiguo y que, como tú muy bien decías, viaja, se desplaza a la medida en que va cambiando su función biológica, cambia de lugar desde la cloaca hasta la vagina, cuando ya hay vagina en la historia de la naturaleza, y luego en el caso de las mujeres se desplaza hasta la vulva, es decir, hasta fuera de la vagina. Y quizás cuántos otros datos van a surgir muy pronto de esto, porque lo que yo veo es que hay un interés creciente del mundo científico por establecer los vínculos que se producen entre las sustancias que crea nuestro organismo a partir de los placeres. Así que ahí vamos a estar atentos qué nueva novedad se produce al respecto.
Escuchábamos El hombre divertido, parte de la banda sonora de la película El circo de Charles Chaplin. Y en este bloque, Cristian, que habitualmente dedicamos a las artes, nos acompaña hoy día un entretenedor. Ese es el concepto, ¿verdad? Estamos con Freddy Huerta. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, claro, así podríamos llamar un entretenedor. No que estoy entre dos tenedores. Exacto. No soy el plato, sino es que otra cosa. Es otra cosa. Un divertidor, un entretenedor, un hacer pasar bien a la gente. Tú eres una persona que estudió actuación. Uh-huh. Tú eres una persona que enfrenta al público desde la comedia muchas veces. También te caracterizas a veces como payaso, ¿verdad? Haces otras cosas. ¿Cuándo empezó toda esta inquietud en ti? A ver, yo creo que generalmente a las personas que les gusta esto del escenario, de hacer reír, de entretener, pasa cuando uno es pequeño. Es como que siempre es como el centro de mesa. Para los cumpleaños, para las fiestas, era el encargado de hacer reír, hacía mis números, me disfrazaba. Y después que me puse a estudiar en el colegio también, los talleres de teatro. Y cuando terminé ya de estudiar, dije, pucha, tengo ganas de hacer algo que me entretenga, algo que no tenga que ver con libros, algo que no tenga que ver con... Quiero ir a un lugar donde la sala no tenga bancos, donde no me tenga que sentar. Y dije que el teatro era justamente eso. Pues, y un día fui a una sala de teatro, a una escuela de teatro, y vi que la sala no tenía bancas. No había un pizarrón. Dije, aquí tengo que estar yo. Ahí está el primer requisito. Claro, y ahí es donde yo quería estudiar, moverme, saltar. No, ya estaba aburrido estar sentado en el colegio. Y como tenía esta capacidad de moverme, de saltar, de hacer reír, dije, bueno, aquí voy a probar cómo me va. Quise estudiar literatura, quise estudiar para ser dramaturgo, bueno, un montón de cosas. Pero al final yo creo que la práctica me dijo que tenía que ser actor y dedicarme al escenario, a hacer reír específicamente. Y en medio de este camino por la actuación, te convertiste en una especie de patiperro. Estás por el mundo haciendo presentaciones. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, uno nunca pretende viajar cuando estudia esto. Pues mi primera intención era tratar de ser, no sé, pues actor del grupo de teatro, de la compañía de la universidad, dije yo. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que había un circuito muy grande en el mundo. Y gracias a eso he recorrido, no sé, casi toda Latinoamérica, gran parte de Europa. Ahora hace poquito vengo llegando de un proyecto muy hermoso que se llama Payasos en Rebeldía, que fue en Palestina. Y ha sido toda una sorpresa, cada vez es una sorpresa más. Ahora nos quieren invitar a otro proyecto muy bonito que se va a hacer en unos campos de refugiados en el Sahara. Entonces, como que este oficio te entrega a veces cosas complejas, como un poco hostil también, pero te entrega estas cosas que son un regalo para cualquiera. De todas maneras, ¿tú empezaste a viajar por América Latina o no? Sí, fueron primeros viajes, claro. Argentina, que está cerquita, Perú, Bolivia, Ecuador. Ahora viajamos a Ecuador en noviembre. Hemos llegado hasta México. No hemos cruzado aún la frontera a Estados Unidos, que nos interesaría también porque hay una colonia latina muy grande ahí que también a veces quiere conocer estos artistas que vienen de tan lejos. ¿Y cómo fue ese primer tanteo con extranjeros de nuestro barrio latinoamericano? ¿Se entienden siempre las...? Sí. O sea, a ver, hemos estado en México, nos ha ido muy bien, nos reciben muy bien con nuestro humor. Yo trabajo con dos compañías, una que es una compañía de teatro específicamente, que adaptamos los clásicos a un lenguaje bien popular y cómico, y otra que es una compañía de payasos, se llama Academia de Tontos, y la de Teatrópolis Gentil. Y con las dos hemos viajado a México, y el público antes de llegar, tratamos de conocer algunas palabras, algunas expresiones que son características de ellos. Y como los cuentos y las historias son tan universales que alcanzan a comprender. Y para ellos es muy divertido cuando nosotros ocupamos sus dichos
con nuestro acento. Entonces ahí se produce una especie de simbiosis lingüística entre cómo hablamos los chilenos, cómo decimos sus modismos, y eso ya les produce un acercamiento, una simpatía, un cariño por nosotros, y se divierten mucho y lo pasan muy bien. ¿Y el viejo continente entraste por España? Pregunto porque eso es como lo clásico del chileno que entra a Europa por España. No, la primera vez que fuimos fue por Holanda, en un festival de payasos, donde bueno, claro, hay distinto por el idioma, entonces todo lo que hacemos no tiene palabras, solamente ruido, así, gestos. Gestos específicamente. Hacemos como un teatro de acción cómica, nos caemos, mucho golpe, mucha caída, mucha tontera, y estuvimos en Holanda, me acuerdo esa vez que fue la primera vez, y ya después nos empezamos a dirigir a España, recorrimos en Barcelona, Madrid, Vila García, Vigo, bueno, todo lo que el norte de España. Son países pequeñitos, así que es muy fácil, es más difícil desplazarse aquí en Chile que en Europa. Aquí. Pequeñísima Europa para un chileno. Claro, es pequeñita, entonces uno en un día puede recorrer 3 países fácilmente. Es verdad. Y más allá de la barrera idiomática que tú logras universalizar a través de los gestos, ¿verdad? O a través de la narración de historias clásicas, universales. ¿Cómo se da este proceso en que de pronto estás actuando con una compañía, una obra adaptada, y en otro momento te pintas de payaso? No hay tanta diferencia, porque en las dos me pinto. Siempre trato de poner un poco lo que es el payaso, el clown, lo que es el cómico en los dos grupos. Nos pintamos, también hacemos piruetas, maromas, e improvisamos mucho y interactuamos directamente con el público. No son obras tan estrictas con un texto tan cuadrado, sino que siempre ese texto se rompe, siempre estamos atentos a lo que pasa con el público, siempre estamos atentos a la contingencia, es primordial, sí. O sea, el tema de la educación cuando bueno, siempre es importante, pero cuando habían la protesta de educación gratuita y de calidad, bueno, eso aparece también. Cuando no más AFP aparece, todo lo que es contingente aparece. Y un poco como lo hacían antiguamente los juglares, en la Edad Media, cuando había algún problema con los reyes, ellos también ponían esa contingencia en sus espectáculos. Porque eso hace que el problema se multiplique. Exactamente. Se multiplique y se sociabilice. Sácame de una duda, cuando haces de payaso directamente, cuando te caracterizas como tal, ese es un payaso sin circo, ¿verdad? Claro, o sea, es un nosotros como que este payaso viene un poco del teatro. Sí. Pero lo que hago con esta compañía Academia de Tontos es que rescatamos a 2 payasos clásicos del circo, que son el Cara Blanca y el Augusto. Yo soy el Augusto, que es el tonto, el que representa el mundo infantil. Me llamo Marraqueta, y mi otro compañero es el Cara Blanca, que representa el mundo de los adultos y que se llama Cucurucho. Entonces tratamos de rescatar ese payaso clásico del circo universal, y que aquí en Chile fue muy famoso con el Tony Caluga y el Pollito Pérez. Claro. Caluga era Augusto y Pollito Pérez era el Cara Blanca. Siempre hay uno que es más payaso y otro que se hace más el serio. En la vida también. Es como el equilibrio entre la razón y la estupidez un poco. Freddy, tú nos mencionaste hace un momento una cosa que desde luego nos parece sumamente aportadora, y es que te ha tocado actuar en escenarios de conflicto en que las víctimas son niños. ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntanos. Bueno, ahí un poco pasa que con nuestra última visita que hicimos a Palestina, claro, ahí uno se enfrenta a una realidad bastante cruda, que
que es que uno la ve, la siente, está ahí, está a la vuelta de la esquina, la presencia de militares, los bloqueos, los muros, los checkpoints, y ahí un poco uno siente que a este oficio que no sé, que la divinidad o la energía o el universo le entregó, tiene sentido. Porque si no fuera así, yo podría dedicarme a trabajar show aquí, comerciales. Pero cuando uno está allá, uno dice, aquí le encuentro sentido a mi oficio, me doy cuenta de que estoy aportando con algo muy pequeño que hace reír. Uno ve la sonrisa de los niños, uno ve esa emoción de la inocencia, porque ellos están, bueno, rodeados de militares, rodeados de siempre hay alguien de la familia que fue detenido, siempre hay conflictos, siempre tienen el problema que no hay agua. Entonces lo único que uno puede hacer es entregar en unos pequeños minutos, en 1 hora, 2 horas, entregar un momento de libertad, que es lo que más pretendemos, entregar esa libertad de reírse, de pasarlo bien, de disfrutar, de compartir y de darse cuenta que hay gente en el resto del mundo que están preocupados por ello. Los niños son muy inocentes en ese sentido. Te abrazan, te dan las gracias, se sienten protegidos también por uno. ¿Y en qué espacios físicos hacen eso? Porque Palestina es una zona de permanentes bombardeos, ¿verdad? Donde las escuelas están destruidas, sí, donde hay incertidumbre. ¿Qué espacios ocupan? O sea, generalmente se ocupan escuelas. ¿Sí? Son escuelas que protege la ONU. Yeah. Hay una organización en la ONU que está preocupada permanentemente, específicamente por lo que pasa en Palestina y especialmente por los niños. Ocupamos esas escuelas. Ocupamos también pequeñas plazas de las ciudades. Las ciudades allá están amuralladas, entonces todo lo que ocurre adentro a veces es un poquito privado, o sea, no se sabe no saben afuera lo que está pasando adentro. Y también en hospitales, generalmente se hacen canchas de fútbol, o en el terreno que nos digan que lo hagamos. Ocupamos las calles también. Si no se puede actuar, hacemos un pasacalle, tocando música, entreteniendo a la gente, pero generalmente se hacen en colegios, escuelas. Y tú mencionabas también que hay otros proyectos para adelante parecidos a ese, ¿no? En otras zonas. Sí, hay otros proyectos que aún no se han concretado, que hay que ver cómo lo podemos financiar, porque no sale barato viajar para allá. Hay otra zona también allá que está en conflicto, que es el Sahara, que hay un grupo de refugiados que quedaron como entre dos gobiernos y claro, aún no se sabe a quién pertenecen y están un poquito abandonados. Hay otro proyecto de ir a un festival Esperanza en Barcelona, que también organiza visita a otros lugares en conflicto. Pero todo eso está en proyecto, todo esto ocurre espontáneamente. Tenemos que conseguir los recursos, estamos en eso, ojalá lo pudiéramos lograr ya para el próximo año. Y también hay un proyecto muy bonito de visitar el sur de Chile, porque también hay zonas muy conflictivas en el sur de Chile, en los territorios mapuche, que creemos que estamos tan cerca que también ellos necesitan un poco de libertad, reír y tener esperanza también. Freddy, tú, entiendo, llevas aproximadamente 20 años en este rodaje, ¿sí? Me gustaría saber qué sientes que has aprendido más allá de lo que esperabas encontrar, de lo que tú sí imaginabas, más allá de eso. ¿Qué aprendizajes te han sorprendido para ti mismo y si te has reconciliado después de 20 años un poco más con la pizarra y con los libros? Bueno, o sea, sí, no, la verdad es que, bueno, 20 años, a veces pienso que estoy recién empezando. Cada vez que voy a actuar me pongo muy nervioso. Creo que no he sentido los 20 años, excepto en mi cuerpo lo ha sentido, mi cara, mis canas, mi calvicie, lo ha sentido. Pero mi espíritu sigue tan igual como el primer día, siento esa misma emoción y espero no perderla nunca. Estos 20 años me han enseñado que cada día uno aprende más, que cada vez que uno se sube al escenario es un día que aprendió, y cada vez que actúo siento que sé menos,
Por lo tanto, la esperanza que tengo es que sé que al otro día o a la otra semana voy a volver a actuar, porque si no me aburriría, y siempre tengo ganas de volver a actuar. Extraño el escenario, extraño a la gente, extraño al público. Y con respecto a la pizarra y a los bancos, sí me he reconciliado con la pizarra, con el banco. He tomado algunos talleres de comedia del arte, he tenido que estudiar, leer, y no es que esté en contra de la pizarra Claro. sino que creo que a veces la educación le falta práctica. No basta con sentarse a escuchar a un profesor, sino que creo que también el alumno tiene que moverse, investigar, salir de la sala. A eso me refería en el momento cuando dije no quiero más estudiar con banco ni con pizarra. Creo falta más patio en las escuelas también. Falta más patio, más juego. falta más investigación, falta más diálogo entre los compañeros, entre los profesores. Descubrir ellos mismos la historia, no que te la cuenten y uno tenga que aprendérsela de memoria. A eso me referí, por eso el teatro tiene eso práctico, que uno aprende en el escenario, aprende haciendo. A eso me refería Claro. Pero, o sea, no quiero decir que no estudien y que arranquen de sus salas. Uh-huh. ¿Y hay referentes en el mundo de la comedia que para ti son valiosos o que has ido metiendo en tu mochila de lecciones propias? Sí, pues, por ejemplo, hay un grupo de payasos italianos que son los hermanos Rastelli, Uh-huh. que si lo pueden buscar en internet se van a reír mucho. Ellos son como los referentes, también aquí en Chile, el Tony Caluga, los Caluga también, Mr. Bean, todos esos son como mis referentes cómicos. Hay un payaso chileno que le va muy bien en Europa, el Mimo Tuga. También es un referente para uno. Hay unos payasos en Valparaíso que son el Festín de la Risa también, que se han ido desarrollando en conjunto, hemos ido aprendiendo juntos. Maestros como Anton Valen, Philippe Goulier, Antonio Fava, que son maestros de la comedia del arte. Claro. Todos ellos han sido como que nos han ido enriqueciendo en Poltrona, también otro payaso famoso, que nos han ido enriqueciendo en nuestro oficio. Hemos ido mirando, entendiendo cómo ellos se comunican con el público, y otros que se me quedan por ahí en el tintero, pero son muchos referentes. Y ahora con esto del YouTube es muy fácil inspirarse y mirar y reconocer. Y los que más te inspiran a veces son los niños, los bebés. 3, 4 años, si uno los mira bien, se va a dar cuenta que son verdaderos payasos y cómicos. ¿Tú de pronto sientes el peso de cierta responsabilidad ante los niños? Porque claro, lo que están haciendo puede ser muy humorístico, pero eso no es contrario, digamos, al principio de seriedad en el trabajo que se está entregando. Uh-huh. ¿Sientes de pronto que hay cosas relevantes que ustedes están entregando? Mucho más incluso allá de la sonrisa cuando interactúan con niños. O sea, el trabajo que hacemos es bastante serio, a pesar de hacer reír, porque siempre tenemos ese cuidado de no ofender a nadie, de que el niño entienda que esto es un juego, es una diversión. El niño es muy, muy absorbente, recibe todo muy, muy fácil. Él cree que lo que a nosotros nos sucede es de verdad. Y generalmente en nuestros espectáculos teatrales tratamos de terminar con una pequeña reflexión, entregando un pequeño mensaje sobre el respeto al otro, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cariño por los libros, sobre el cariño por los animales, el respeto, el no bullying. Tratamos de entregar un mensaje en nuestras obras de teatro y en el trabajo del payaso. Ahí tratamos de ser uno más de ellos y sorprendernos, tanto como ellos, de lo que nosotros hacemos o de lo que sucede en el escenario. Ojalá, Cristian, le
dieran ese tipo de educación también a las personas dentro de la sala de clases, porque aquí hay lecciones. Exactamente, es lo que hace falta, el espacio de juego, el espacio de libertad en el fondo, ¿cierto? Tal como tú decías, que se está haciendo por fuera de la institucionalidad, digamos. ¿No? Y quizás por eso a veces los colegios piden tanto teatro en sus actividades, siempre están pidiendo una obra de teatro que tenga un pequeño mensaje, porque a lo mejor al profesor le cuesta transmitir eso y quizá al alumno, al estudiante le es más fácil recibirlo con una obra de teatro, con un cuento, o sea, pues está la princesa que es una princesa burlona que se burla de todos los feos. Entonces el alumno, la alumna ya dice, mira, yo no quiero ser como esa niña, quiero ser como el héroe de la obra de teatro. Entonces a lo mejor es más fácil para los profesores usar el teatro como herramienta educativa. Así es, creo que usaste la expresión más acertada, el teatro como herramienta educativa. Así era en el mundo antiguo por lo demás. Le falta a nuestra educación harta calle, ¿no? Harta calle. Freddy Huerta, entretenedor en Chile y el mundo, te deseamos un buen futuro viaje en tus proyectos y te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre. No, pues yo agradecido especialmente por darle importancia a los entretenedores, a los artistas, y gracias por la invitación, pues fue un placer conversar. Y si quieren que en otra oportunidad también, gustoso de compartir con usted y con los auditores de Academia Libre. Un saludo desde Academia de Tontos. Así se llama la compañía de payasos, una coincidencia. Y vamos a ser una buena sociedad. Sí. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.